Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. El tema de hoy es escueto, Honduras, nombre de una república centroamericana en la cual hubo un golpe de Estado por el cual se depuso al presidente Zelaya y que ha generado, bueno, no solamente debates y controversias, sino una unanimidad del escenario político internacional en contra, pero todavía no se encuentra la salida del problema. Yo he invitado a 3 especialistas de primer nivel a este programa. Voy a pedirle al maestro Ricardo Valero, que es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales del Colegio de México, que ha sido diputado, dirigente político, 2 veces subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador de México, pero que tiene como característica que en los últimos años 80 y primeros 90 condujo un proceso de resolución de conflictos en América Latina que se conoció como el proceso de Contadora, o el grupo de Contadora, y luego el grupo de amigos de Contadora. Era la subsecretario de Relaciones Exteriores y fue, creo yo, a mi opinión, el teórico y el operador principal de ese proceso, hasta que se evocó en el llamado Grupo de Río. Ricardo, ¿cómo ve usted el problema de Honduras? Bueno, como todo golpe de Estado, por lo pronto, sí hay una convicción, porque eso fue lo que, a lo que se resistieron precisamente los golpistas en un primer momento, a presentarlo como un acto constitucional con el apoyo de la Corte Interna, la Corte Suprema hondureña, pero también del Congreso y desde luego con el Ejército, ¿verdad? Siempre ha habido un intento de racionalización, de justificación, pero en este caso no dejaba de tener algunas características como esta. ¿Qué lo provocó, Ricardo? ¿Qué hizo Zelaya que lo haya provocado? Bueno, es un proceso como en todos los casos. Es una personalidad política extraordinariamente interesante y para el caso parecía Fox y resultó Chávez. Bueno, en un primer momento fue un interlocutor muy cercano de Vicente Fox. Sí, claro, Vicente Fox y todo. Vicente Fox fue a la toma de posesión. Tenían aparentemente una muy buena comunicación, identificación, incluso. ¿Y por qué se fue con Chávez? ¿Se lo subió al corcel o qué? ¿O le dio petróleo? Es un proceso complejo, no lineal. Él, para empezar, fue candidato de uno de los partidos políticos tradicionales. Pero de Honduras, también del liberal, del de Reina, ¿no? Pues es que hay que conocer un poco la situación de cada uno de los países, en fin. No, pero es que Honduras es el menos conocido de los países latinoamericanos. Y en donde se han dado golpes de Estado también militares, se nos olvida, en los años 60 hubo uno, González Videla me parece que era un militar que dio un golpe de Estado, pero después la historia centroamericana corrió por otro lado. ¿Pero por qué salió? ¿Por qué se le echaron encima? Bueno, ¿por qué le echaron montón, como dicen los muchachos? A mitad de su periodo presidencial, que creo que es de 4 años. De 4, sí. El de Honduras. Bueno, él empezó a tener empezó a tomar una serie de decisiones importantes. ¿Qué son? Para acercarse al ALBA, es decir, a Hugo Chávez. No, pero eso fue una consecuencia también. En realidad no fue una primera decisión. Él tuvo que enfrentar la crisis económica. ¿Se enfrentó a los sindicatos y al movimiento social? No, a los sindicatos no tanto. Mire, la primera medida importante, me parece, que se puede así localizar como conflictiva, fue el aumento de salarios a los trabajadores. Bueno, pues entonces es un hombre que merece todo nuestro respeto. Pero por supuesto, y el intento de hacer una política social a la que se opusieron todas las fuerzas políticas, inclusive sus antiguos correligionarios, los empresarios. Él venía de la empresa privada, claro. Del medio agropecuario, sí, como pues, la economía San Francisco hondureña. El Rincón. Exitoso. Sí, hay el equivalente. Hay la similitud. Entonces, ese fue la primera cuestión. Pero después también la búsqueda de apoyos internacionales y un cambio a su programa constitucional. económico. Y la respuesta que le dieron los organismos internacionales fue la misma
¿verdad?, tu programa de austeridad, etcétera, lo buscó y solo encontró apoyo efectivo de parte de los países de izquierda de América Latina. De gobierno. Que es una alternativa al FMI, sí, que es por eso quieren hacer incluso una moneda latinoamericana. Yo le preguntaría, y quiero presentarle al maestro Adalberto Saldaña, que es... Santana, perdón, es que aquí la luminosidad me cegó. Sí. Es maestro y doctor de estudios latinoamericanos en la UNAM y es el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Tiene varias publicaciones, pero tiene dos que nos importan mucho. Es un experto en Honduras. Presencia política de México en Honduras y nada menos que el pensamiento de Francisco Morazán. Usted lo vería igual. Yo añado un dato. Frente a esta rigidez de los sistemas presidenciales en América Latina, hay la necesidad de acudir al sufragio público, a la consulta popular, para hacer cambios constitucionales. Entonces, el presidente Zelaya planteó una consulta, no obligatoria, porque el voto es obligatorio en Honduras, no la consulta, ni vinculante, pero para sondear si podría haber una reelección. Y ahí vino. Esa fue la gota que remó el vaso. Si se podía convocar a una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente. Uno de los 7 puntos era el de la reelección. Sí. Maestro, ¿estaría usted de acuerdo? Perdón, maestro Santos. Sí, es que hay una serie de elementos, yo creo que obedecen a características particulares de la historia del país centroamericano, de Honduras específicamente. ¿Qué es Honduras en la historia de Centroamérica? Pues Honduras es un país, en primer momento, que tiene al más grande prócer centroamericano, que es Francisco Morazán. Y uno de los grandes de América Latina. Grandes, pero precisamente él es arrojado del poder con características semejantes a lo que ocurre con Zelaya, ¿no? Y que genera una inestabilidad en Centroamérica con sucesivos golpes de Estado. ¿Qué plantea Morazán para nuestro público? Entre otras, bueno, era una inclusión de aquellos sectores no incluidos, una modernización del Estado hondureño y del Estado centroamericano. Y la creación de una federación centroamericana y de una unidad latinoamericana. Así es. Y lo que propone Zelaya es incorporar a los sectores no incluidos. Y esto genera una polarización con los sectores dominantes internos, sobre todo familias, las llamadas elites o las oligarquías que están ubicadas, dijéramos, en los medios de comunicación, la prensa escrita. ¿Cómo se llama el que está atrás de esto? ¿Castillo? ¿Cómo se llama? Bueno, hay varios sectores. Pero es uno que es al mismo tiempo Slim y Azcárraga, según leí, tiene todos los principales negocios y tiene la televisión. Por ejemplo, está Facusé, está Lamas, está Chanaguati, están distintos, incluso muchos de ellos de origen libanés o palestino, mejor dicho, que tienen poder económico en Honduras. Pero junto con ellos hay sectores... Pero no es un golpe de Estado libanés. No necesariamente, ya es una oligarquía nacional. Pero con ellos también están asociados a sectores, por ejemplo, de Miami, particularmente. Claro. Pensemos que ¿Qué tanto con los salvadoreños duros que están en Miami y Nueva York? Bueno, por ahí pasó Posadas, por ejemplo, cuando sale de Panamá, pasa a Honduras, cambia ahí supuestamente de avión y aparece en territorio mexicano. O sea, hay conexiones con esos grupos de Miami. También con los indocumentados, o sea, con el tráfico de seres indocumentados, particularmente. Son traficantes de seres humanos. Allí está la presencia también de la Contra, pensemos, después de la Revolución Sandinista. Entonces hay muchos intereses y grupos de poder en el territorio hondureño, más la expansión de una oligarquía que choque en su momento dado con las políticas de Zelaya. Zelaya, por otro lado, ya en la historia particular de este presidente, viene del departamento de Olancho, donde tradicionalmente hay una serie ¿Está en dónde? ¿Está hacia la en la costa? frontera con Nicaragua, donde surgen una serie de opositores a lo largo de la historia. Para dar el mejor ejemplo, Guillén Zelaya, que estuvo exiliado en México muchos años y que un sobrino de él estuvo en el Gravna, que fue a combatir a Cuba. Pero él tiene que ver con el presidente Tiene Zelaya. que ver con esos orígenes familiares y de la política, que en un momento dado se hace una política antiimperialista. Es un problema oligárquico. Me permite plantearlo antes de pasar a la palabra a Alejandro. En Centroamérica hubo revoluciones en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. No vamos a contar cómo se resolvieron, pero hubo una batalla por las armas contra los grupos oligárquicos. Costa Rica es otra cosa y Panamá es otra cosa. Dejémoslos a un lado. Pero en ese bloque de países tan semejantes y tan conurbados, el único país
donde no hubo una lucha armada contra la oligarquía es eso hay que considerarlo. Entonces la oligarquía está intacta, por decirlo de algún modo, que es alianza entre ejército, propietarios de tierras, traficantes de todo. Entonces es el país de esa región del continente donde no hubo la lucha armada contra la oligarquía. Tú lo verías así. Alejandro Chanona, en lo presento, diputado federal, profesor universitario, director del Departamento de Europa, en su momento de la Universidad Nacional, extraordinario polemista. Alejandro, ¿tú lo verías así? El modelo de golpe de Estado, como se dio, es un modelo de las viejas dictaduras, no de las dictaduras más dolorosas de América Latina como la chilena o la argentina. Es decir, las Fuerzas Armadas se instituyen como los garantes del siguiente paso de la defensa de la democracia. Es decir, toman los medios de comunicación, cierre, represión relativa, desde luego hay toque de queda, pero quieren un esquema de transición civil. Es decir, Micheletti, que por cierto pierde la interna del liberal, se monta en la ola del oportunismo y dice, esta es la mía, porque no era él el candidato para noviembre, pase lo que pase. Y entonces tengo la impresión de que es un modelo también rancio de esas dictaduras donde las Fuerzas Armadas son garantes de la democracia, pase lo que pase. ¿Por qué es tan duro? De la democracia, entre comillas. Entre comillas. ¿Por qué es tan duro esto? Miren, yo escuché un comentario muy fuerte de un agente muy importante, la puedo revelar, que decía, hay constituciones hoy en día flexibles, duras, y la de Honduras. ¿Y esa que tiene? Es decir, como tiene 9 artículos pétreos, el que la quiere reformar, con base en la reforma del 80, a partir de 80-82, la Constitución de 82, es un traidor a la patria. Y por lo tanto, se agarran de ahí para decirle, tú, Zelaya, no puedes. Pero ¿quién es Zelaya en este momento que ahora es un mártir? Zelaya era el presidente y mandatario latinoamericano, de acuerdo a Mitofsky, en 2009, más impopular de toda la región, 25%. Y se había declarado por su confrontación con la conservadora y por su reconversión a la izquierda en enero del 2008. Tardó, o sea, se fue acercando. ¿Cuándo fue electo? Él fue electo en enero de 2006 y tarda 2007 y en 2008, en enero, dice, yo me voy por la izquierda. Ahora, mi remembranza es que ¿por qué su analogía es, así como Castro se fue hacia el bloque comunista y se declara el socialismo en 61, yo también voy para allá. Y se anima, se avienta, está consciente de su impopularidad y su confrontación con la oligarquía de Honduras. Con los medios de comunicación. Y con los medios, y decide la famosa encuesta, que en mi opinión, desde el punto de vista legal, no tenía facultades. No estoy diciendo que no tenga razones de justicia histórica, pero no tenía ningún referente jurídico de su constitución, Era una... que está hecha en contra de los 3... Pero Rafael Correa lo hizo. Claro, pero va en contra de los 3 golpes de Estado anteriores, Porfirio, el de 57, el de 63 y el de 72. Y vuelvo a pensar que hay una transición ahí muy oscura donde ni hubo revolución armada, ni hubo revolución de conciencia. Es un caso muy singular. Y el señor despierta que la izquierda es lo que lo va a salvar. Estaba, en mi opinión, a punto de llevar a perder a su partido en noviembre, en mi opinión. Iba a haber alternancia del liberal al nacional y de pronto le surge esta posibilidad. Él se revela y lleva las cosas al límite. Si quieren, luego hablamos del papel de la OEA, pero en mi opinión es un ahorita vamos señor a hablar que logra del papel de la OEA. manipular un tema que desde la perspectiva de la estructura de su constitución, y tú eres un gran constitucionalista, la violentó Porfirio. Fíjate, aquí ya vemos ya celayistas y anticelayistas, se vale, es un programa de debate, ya lo dijimos. Aquí, bueno, no voy a calificar, pero el maestro tiene un aprecio muy importante, cualquiera que haya sido la razón de la decisión de Zelaya, por lo que significó en última instancia su enfrentamiento con la oligarquía. Tú tienes a verlo más como una puntada relacionada con el proceso electoral. Vamos, al regresar, a dejarle esta pregunta al señor embajador Ricardo Valero, que nos diga si es conversión, porque le llaman la conversión ideológica de Zelaya. Si es conversión, si es conveniencia, e independientemente de las motivaciones psicológicas y coyunturales que significan la historia de Honduras y de la región.